Buen día, ¿qué tal? Damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Que Dios les bendiga. Y vamos a estar hablando en esta mañana sobre mi compromiso con la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente? ¿O por qué yo debo de comprometerme? ¿Cuál es la causa por la cual yo debo de comprometerme sí o sí a la iglesia? Y vamos a ver, y vamos a estar desarrollando en esta mañana. Pero antes, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes, nuestros corazones. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos hables. Te doy gracias, Señor, por el privilegio inmerecido que me das de poder abrir tu palabra, de poder aprender, de poder estar en contacto, Señor, con cada una de las personas. Te doy las gracias, Dios, porque tengo este privilegio inmerecido. Soy un siervo tuyo y te pido que me utilices en este momento. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están viendo esta prédica. Todas estas cosas, mi Dios, te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, dijimos que íbamos a ver mi compromiso con la iglesia. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene la iglesia para conmigo o yo para con la iglesia? Y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia? La iglesia es la comunión de todos los creyentes, dice el diccionario. Y el diccionario dice que ser miembro significa una identificación pública con Cristo y los hermanos o los feligreses con la comunión. O sea que la iglesia es la comunión o lugar donde se reúnen los hermanos y ser miembro es la identificación pública. Son dos aristas, son dos cosas muy diferentes, pero que se conjugan. Ahora, para ser cristianos hay dos aspectos que debemos reunir. Uno es haber entregado nuestra vida a Cristo, el primer paso y fundamental para tu vida y para mi vida. Pedir perdón, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, comenzar una nueva vida con Cristo y heredamos la vida eterna. Pero con eso no termina ahí la vida del creyente o la vida del cristiano, sino que también debe pertenecer a la iglesia. Por un lado, pertenecemos de por sí a la iglesia de Cristo desde el momento que tomamos decisión, pero también tenemos que involucrarnos y pertenecer a la iglesia local, puesta por Jesucristo. Y hoy quiero ver en tres facetas o tres aspectos el compromiso con la iglesia o mi compromiso con la iglesia. Primero, su fundador y cabeza, mi responsabilidad ante la iglesia o con la iglesia y su comisión o la gran comisión. Primero vamos a ver el fundador y cabeza de la iglesia. Para eso quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y vamos a estar leyendo. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Un juego de palabras ahí, ¿verdad? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Cayó en un interrogatorio, los discípulos cayeron en un interrogatorio. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y ahí Simón Pedro quitó un 5 felicitado. Dijo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo, porque todavía cuando eso no había llegado el tiempo de Jesús para morir en la cruz del madero. Si vamos a entender primeramente cuál es mi compromiso con la iglesia, o cuál es tu compromiso con la iglesia, o hasta qué punto uno debe comprometerse con la iglesia, primero debemos entender y comprender quién fundó, quién la constituyó y quién la edificó o la sigue edificando. Y acá Cristo menciona por primera vez la palabra iglesia. Es la primera vez que la palabra iglesia se menciona. Luego en Hechos, en el Pentecostés se constituye la iglesia. Y dice así, el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18, hay un juego de palabras acá, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tres aspectos que Jesús hace destacar. Dice, mi iglesia, yo la edificaré, y su invencibilidad, o sea, las puertas del Hades no prevalecerán. Primero dice, sobre esta roca. Cristo está haciendo una diferenciación muy grande acá. Primero, luego le llama Simón, hijo de Jonás. Simón, ¿te acuerdan que es un significado que tiene, o sea, el nombre significa dudar o incertidumbre? Pero aquí Jesús le hace un cambio de identidad. Le llama Pedro, Petros, que significa piedra. Pero cuando se refiere a Jesús, porque dice sobre esta roca es Petra, es una piedra más grande. Entonces, esa diferencia hace Jesús. No es que la iglesia se constituyó sobre Pedro. Si creemos o pensamos que es así, estamos errando. Porque la iglesia, Jesucristo mismo la constituye y dice, sobre esta roca, refiriéndose a su persona, a Cristo, Petra, el original. Entonces la base fundamental de la iglesia es Cristo. Cristo, y dice así, y no solamente eso, sino que en Mateo ya está haciendo una pronunciación o una declaración, eso es lo que queda mejor, declaración futurista. Edificaré mi iglesia. Cristo se muestra como el dueño absoluto de la iglesia. Edificaré mi iglesia. Entonces, tenemos que entender esta parte y tiene que quedar bien claro. La iglesia no está constituida sobre Pedro. Pedro no es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a Colosenses. Quiero que me acompañen. Colosenses capítulo 1. Capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1:18. Para que quede claro nomás. Y Él es la cabeza, refiriéndose a Cristo.
refiriéndose a Jesucristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo la constituyó. Entonces, no podemos decir que sobre Pedro fue edificado, si no la iglesia ya hubiera terminado, ya se hubiera acabado. Y el versículo dice, en 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es muy claro acá cuando Cristo está diciendo sobre esta roca. Tú eres Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo estaba haciendo acá una declaración futurista de que Él iba a consolidar la iglesia. Y no solamente eso, nada iba como dice acá en el versículo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada iba a prevalecer contra la iglesia. Imagínense, estamos en época de pandemia, el mundo se paralizó. ¿Y qué es lo que más se predicó? El evangelio de Jesucristo. Todo paró, menos la iglesia de Jesucristo. Hoy tal vez no estamos congregados en la iglesia Piedras Vivas, como el edificio local. Pero estamos congregados espiritualmente. Estamos conectados, estamos predicando el evangelio. La iglesia no paró. Piedras Vivas ni ninguna iglesia de Jesucristo paró de predicar el evangelio. Nada va a prevalecer. Y la iglesia solo va a parar cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Pueden hacer todo lo que quieran contra la iglesia, pero nunca va a dejar de predicarse, nunca va a dejarse de expandirse el evangelio de Jesucristo, porque la verdad nunca puede ser callada. Entonces, para entender mi compromiso, el compromiso que hago con la iglesia, tengo que entender quién es su fundador, quién la edifica y la sigue edificando. Cómo se edifica, y la iglesia jamás será derrumbada. Muchos declararon haber derrumbado o parado la iglesia, y hasta hoy seguimos. Hasta hoy sigue la iglesia de Jesucristo. Pedro es la primera persona. Imagínense, Pedro es la primera persona en captar plenamente quién era realmente Jesucristo, y él captó cabalmente quién era Jesucristo y sobre la cual se edificaría o se edificará la iglesia con todas las otras piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Pedro era una piedra viva. Por eso él escribe en su carta. ¿Entienden? Entonces, lo que hoy cambió bastante en las personas que asisten a una iglesia es que a la iglesia lo ven como un servicio. Lo ven como un lugar donde solamente tienen que ir para servirse. Si bien hemos cambiado o ha cambiado el eslogan de la iglesia, donde ya la palabra culto, por ejemplo, es chocante. Hoy se ponen servicios dominicales o servicios centrales. ¿Por qué? Porque la palabra culto es chocante. El hombre de por sí hoy en día va a la iglesia sin querer tomar un compromiso real. Y las personas que van a la iglesia hoy en día, en su gran mayoría estoy hablando, y hablo de la iglesia universal en sí, solo van para nutrirse, alimentarse,
ser consolados, esperar no ser exigidos, que la iglesia me provea económica y espiritualmente. Pero la persona que hoy asiste a la iglesia no está en su concepto el hecho de dar o darse a la iglesia. Cuando hablo de dar, no me estoy refiriendo al diezmo, porque eso es lo que primero te quitan en cara. Ustedes los pastores lo único que saben pedir es el diezmo, y no es así. Estamos hablando de un compromiso genuino, estamos hablando de darse a la iglesia, y las personas hoy en día no quieren hacer eso, o no se dan a la iglesia. Y los pastores que estamos al frente de la iglesia sufrimos eso, porque hay personas sin compromiso, personas que tienen años de iglesia y cero compromiso, personas que están llenos de conocimiento, pero nada de dar para la iglesia o servir dentro de la iglesia. Entendemos muy bien este concepto. ¿Por qué? Porque su concepto de iglesia cambió. En vez de darme a la iglesia, yo espero recibir de la iglesia algo muy diferente. Entonces voy, como en un supermercado, agarro mi carrito y voy cargando lo que necesito. Si la iglesia me pide un compromiso, a la espalda. No me voy nomás el domingo a la iglesia. En este caso, no veo nomás la prédica del Facebook Live. ¿Entendés? En esta pandemia lo único que podemos entender es quiénes se dan a la iglesia y quiénes no se quieren dar a la iglesia. Y la verdad es que muchas veces los miembros también no entienden o no comprenden lo que implica ser un miembro de iglesia o ser parte de la iglesia. Y muchas veces pasa eso porque no entienden o no comprenden la relación importante que es adentrarse o integrar a la iglesia. Ese también es un concepto, ¿verdad? Entonces, yo no puedo depender mucho acerca de la iglesia, o yo no puedo esperar mucho de la iglesia si mi forma de pensar acerca de su fundador, acerca de la persona que la constituyó, yo no tengo algo claro, o no le conozco bien, o no tengo una relación personal con él. No puedo yo esperar a que la iglesia, no puedo yo pensar que solo la iglesia es un edificio, que solamente está constituido por personas. Y no pienso acerca de la iglesia que es un organismo, que es un organismo que depende de vos y de mí para su funcionamiento. No es que somos imprescindibles para Cristo, no. Tenemos un privilegio inmerecido, así como el perdón de nuestros pecados, de ser parte de la iglesia. Pero este aspecto no valoramos porque no entendemos quién es Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es difícil que podamos entender y podamos desarrollar una relación personal con Cristo y una relación con la iglesia. Porque el concepto que yo tengo acerca de Cristo lo voy a demostrar en mi compromiso con la iglesia. O sea, el concepto que yo tengo de mi vida acerca de Cristo y lo importante que es para mi vida, lo voy a plasmar en mi compromiso en la iglesia local donde asisto. Es así de simple. ¿Me hago entender? Si mi compromiso no es genuino con la iglesia,
quiere decir que mi compromiso con Cristo no es genuino. ¿Puede acaso un creyente ser buen, entre comillas, cristiano, sin asistir a la iglesia o sin pertenecer a la iglesia o a una iglesia? En palabras sencillas, ¿puede ser una persona un buen creyente si no asiste a la iglesia y si no pertenece como miembro a una iglesia? Te pregunto eso a vos. ¿Puedes ser un buen creyente si no asistís o no perteneces a una iglesia? Porque las dos condiciones para ser cristiano eran: uno, haber confesado, pedido perdón, entregado nuestra vida a Cristo. Y el segundo, no dejando de congregarse, dicen los hebreos, como algunos tienen por costumbre. El congregarse es un mandato instituido por Cristo. Pero nosotros no dimensionamos lo que significa, nosotros no dimensionamos lo que significa estar ligado a la iglesia, porque mi concepto de iglesia solo se basa en el edificio. Y no creemos o no pensamos o no aceptamos que la iglesia somos nosotros. Por algo, en época de pandemia la iglesia continuó. Porque la iglesia sos vos y soy yo. Si te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu relación y mi relación en cuanto a la iglesia? ¿Qué me responderías? Y el segundo aspecto es eso. Dijimos el primer aspecto, el fundador y cabeza de la iglesia. Su fundador, dijimos, vimos, aprendimos que es Cristo. Cristo la instituyó, Cristo la edificó, Cristo la sigue edificando. Cristo sigue edificando la iglesia con las piedras que se van añadiendo, piedras vivas que se van añadiendo al edificio, bien concertados, unidos. ¿Y qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos va juntando? El amor, la unidad del Espíritu Santo. Entonces, primer aspecto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. Si quiero tener una responsabilidad genuina, tengo que entender quién es Cristo. Si no entiendo bien esto, no me voy a poder comprometer genuinamente a la iglesia y a la obra y causa de la iglesia de Jesucristo. Y el segundo aspecto es mi responsabilidad con la iglesia. Acompáñame a Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La responsabilidad de caminar en unidad, de caminar con Cristo, de caminar en unidad, no es del pastor. La responsabilidad es nuestra. Por algo acá dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Nosotros creemos que muchas veces la responsabilidad es del pastor. Si el pastor no me visita, yo no me voy a la iglesia. Si el pastor no me llama, yo no le voy a llamar. Si el pastor no hace esto, yo tampoco voy a hacer esto. Y algunos piensan peor. Si no me escribe o no me invitan o no me envían la invitación, no voy a enviar más mis ofrendas. Realmente Dios no necesita nuestra plata. Nosotros somos los que necesitamos de Cristo. Nosotros somos los que necesitamos. Y la responsabilidad para que mi hermano camine en santidad, por una forma así decirlo, para que crezca en amor, en conocimiento, la responsabilidad es mutua. La responsabilidad es de los hermanos. Porque trabajando en armonía, trabajando en unidad, la iglesia va a crecer. El crecimiento se va a ir desarrollando. Y ese andar diario entre hermanos va a fortalecer a la iglesia. Por eso es difícil que un cristiano crezca aislado a la iglesia. O crezca aislado, para mí es imposible, ¿verdad? Crezca sin la comunión de los hermanos. Y siempre el fiel ejemplo del carbón. Cuando el carbón está todo junto ahí encendido y se aparta uno, ¿qué pasó? Se enfrió, se apagó, terminó fuera. La responsabilidad es mutua. Si tu hermano no se está yendo más a la iglesia, tenés que visitarle, tenés que escribirle. Hay muchísima facilidad y nuestra generación va a ser la que menos excusas va a tener delante de Jesucristo el día de mañana. Vos y yo no vamos a tener excusa del por qué no le exhortamos. Y exhortar no es bajarle la caña, sino animarlo, a reanimarlo, a estar con él, a compadecernos con él. Pero ¿qué es lo que no queremos hacer? No queremos cargar el problema de otra persona. Somos tan egoístas, somos tan egocéntricos, porque no nos compadecemos de nuestro hermano que está necesitando en ese momento. O no nos preocupamos por nuestro hermano. Y te hago una pregunta. En tu familia, con tus seres queridos, ¿vos actúas de la misma forma? ¿Vos sos egoísta? ¿Sos egocéntrico? ¿Y tampoco actúas en forma desinteresada con ellos? Nosotros somos un cuerpo, dice la iglesia, Jesucristo. Somos un cuerpo que va creciendo en armonía. Somos un cuerpo constituido por Jesucristo. Y la cabeza es Jesucristo. Porque 1 Pedro 2:4 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Imagínense el lugar que tenemos como hijos de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Imagínense, nosotros debemos de edificar la iglesia de Jesucristo. Y te pregunto, ¿tu compromiso con la iglesia hoy en día edifica la iglesia de Jesucristo? Tu responsabilidad con la iglesia edifica
a la iglesia de Cristo. Edifica a la iglesia donde te estás congregando. Porque la iglesia es la responsable por el andar del hermano. Y la iglesia, hablo de la comunión de los hermanos. Muchos no se sienten listos para formar o tomar un compromiso con la iglesia. Por eso dice unos versículos más arriba: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Me explico. En la iglesia hay niños espirituales, hay otros que actúan como niños, pero hay personas consagradas, hay personas, maduras espiritualmente. Y la madurez va a tallar en la forma en que estamos ayudando a estos niños. La edificación de la iglesia no es la responsabilidad total del pastor, sino la comunión de entre los hermanos, de trabajar juntos, de estar en unidad, de tomar un compromiso. Si te pregunto en esta mañana, ¿a quiénes de los hermanos de la iglesia en el cual te estás congregando le escribiste esta semana? ¿Le preguntaste qué tal está? ¿O le enviaste un mensaje de texto para animarle? ¿O vamos a estar esperando, sentados acá, esperando nomás que el pastor me llame? Dale, pastor, llámame. Esperando que el pastor me anime. Esperando que mi líder me anime. Y yo ni abro mi Biblia. ¿Por qué? Porque soy un perezoso. No entiendo quién dio su vida para que la iglesia esté constituida. Por eso mi responsabilidad es nula. Por eso yo tengo el concepto de que la iglesia es solo un edificio. Y no entiendo que yo soy la iglesia de Cristo. Por eso espero ser servido. Espero que toda la iglesia me provea y no yo darme a la iglesia. ¿Cuál fue o cuál es el ministerio que estás desarrollando dentro de la iglesia? Con el don y la capacidad que Dios te dio. Dios te está diciendo, escogida y preciosa. Fuiste escogido por Dios. Sos una piedra preciosa. Quiere decir que sos único, única, exclusivo para Dios. Roca, Petra, piedras vivas. Las piedras que se van edificando sobre la roca, el fundamento, la cabeza angular o la piedra angular en el cual se constituye la iglesia. Si cada uno de los que estamos hoy acá nos consideramos cristianos, entonces somos parte de la iglesia local y a la vez de la iglesia universal. La forma en que demostramos que pertenecemos a la iglesia es involucrándonos, es comprometiéndonos a nuestra iglesia local. Por ende, no existe miembros de la iglesia nómada. Esas personas, esos creyentes que se mudan y mudan de iglesia. Si les preguntas cuánto han crecido espiritualmente, qué ministerio están desarrollando. Algunos se cambian de iglesia porque no les gusta la alabanza. Algunos se cambian de iglesia porque no les gusta el predicador de turno. ¿Por qué no tomás ese compromiso? Si vos sos mejor del que Dios puso ahí, ¿por qué no te involucras en vez de estar criticando? ¿Por qué no te adentras a la iglesia en vez de estar murmurando contra la iglesia de Cristo? Y no solo eso, no solamente estás murmurando, estás queriendo destruir la iglesia, el local de Cristo,
no dejas que se construya, no dejas que se edifique. ¿Y cuántas responsabilidades estás llevando? Ascuas de fuego estás acumulando. La murmuración es un pecado como cualquier otro pecado, y Dios y Jesucristo condena eso. Si disciplináramos a cada miembro de la iglesia por murmurar, ¿cómo terminaríamos? Somos expertos en murmurar, y es lo que más nos gusta. Cuando un hermano emprende un ministerio, ¿qué es lo que primero criticamos? ¿O qué es lo que primero buscamos? Sus errores, sus fracasos. Deseamos que ese hermano fracase en vez de ser hombro y piernas para ese ministerio. ¿Cuántos ministerios han terminado en la nada? ¿Cuántos ministerios que prometían, que venían con bombo y platillos, terminaron en la nada? ¿Cuántos hermanos, miembros de la iglesia que venían, que eran, algunos vinieron de seminarios, o parían, perdieron su enfoque? Creyeron que eran, o a veces no creemos, ¿cómo es? Como que todo depende de nosotros. El ministerio no depende de nosotros. Nosotros somos privilegiados en que Dios nos use. ¿Entendés? Nadie es imprescindible. Y cuando nos creemos imprescindibles nos fuimos a la B. Entonces, el privilegio que Dios nos da de ser parte de su iglesia, de pertenecer a la iglesia. Imagínense la responsabilidad que vos y yo tenemos como cristianos, como creyentes. Nosotros somos real sacerdocio, somos columna baluarte, somos nación santa. Somos un pueblo adquirido. Somos instrumentos de Dios. Somos cartas abiertas, leídas por todos, dice la palabra del Señor. Somos ovejas de su prado. Y somos la manifestación viva de amor de parte de Dios. ¿Qué compromiso estás teniendo hoy con la iglesia? ¿Qué tan involucrado o involucrada estás con la iglesia hoy? ¿Es tu concepto recibir nada más o está en tu concepto darte a la iglesia? Porque si yo entiendo y comprendo quién es el que edifica la iglesia, quién es el que la constituyó y cuándo vamos a estar en la boda del Cordero, no debo de esperar ni un minuto más para tomar un compromiso con Cristo y con la iglesia local donde estoy asistiendo. 3 aspectos dijimos sobre mi compromiso en la iglesia. 1, ¿quién es su fundador o quién la constituyó? Mi responsabilidad, y la responsabilidad es mutua, es de la familia de Cristo. Todos somos responsables. Si la iglesia fracasa, todos fracasamos. Si el ministerio fracasa, todos fracasamos. Si tu hermano se alejó de Cristo es porque le dejamos solo. No esperemos que todos hagan los líderes o los pastores. Ayudemos, trabajemos en equipo. Y el tercer aspecto es mi compromiso. Y Jesucristo dice acá, Mateo 16, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La responsabilidad que tenemos como creyentes es grande. Jesucristo nos dio las llaves
las llaves del reino de los cielos. Jesucristo no dijo, te doy la llave, no le dijo a Pedro, te doy la llave de la iglesia. No. Te doy las llaves del reino de los cielos. Y lo que simplemente significa esto es, te doy el evangelio de la verdad. No es nada místico, no es nada de palabras de eventos sobrenaturales, no es que es una nueva revelación esta palabra, no, nada que ver. ¿Por qué le dicen las llaves? Porque en la época de Jesús, los escribas, si bien no recuerdo, llevaban una llave colgada, lo que no recuerdo del lugar, en la cintura o en el pecho. Y esa llave significaba que ellos eran portadores de la verdad, que ellos enseñaban la verdad y nada más que la verdad. El concepto de te doy las llaves y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, no es nada místico, no es nada algo como que atar o desatar, no es declaro, decreto, nada que ver. Es que vos y yo tenemos el compromiso, somos responsables por las almas que se pierden, por las almas que no van a Cristo, por las almas, por las personas que no creen en Cristo, por nuestro mal testimonio, por nuestro estilo de vida que deshonran la imagen de Cristo. La llave significa el evangelio, la llave que vos tenés y la llave que yo tengo. ¿Hace cuánto fue la última vez que le predicaste a una persona de Cristo? ¿Te recordás la última vez que hablaste de Cristo? Esa es tu llave y vos vas a rendir cuenta. Imagínense la responsabilidad que tenemos. Cuando abrimos, nosotros somos el mayordomo de la casa de Cristo. No somos los dueños, somos los mayordomos y tenemos las llaves. Y esas llaves que tenemos no ganamos porque somos buena persona o porque tenemos linda carita, sino porque Cristo entregó su vida en la cruz. Cristo murió por su iglesia, Cristo murió por tus pecados y por mis pecados, y eso le costó la vida. Y nosotros a veces andamos en pavadas, andamos en cosas ridículas, nos preocupamos por cosas ridículas, porque no entendemos, y el concepto de Cristo que tenemos es básico, es plano. Tenemos años de iglesia y aún nos servimos de la leche espiritual, cuando ya deberíamos estar comiendo comida espiritual. No avanzamos, no crecemos, porque no desarrollamos una relación plena con Cristo. Y no entendemos cuál es mi responsabilidad con la iglesia. Por eso los ministerios no avanzan, por eso la iglesia no crece. Por eso somos, algunos dicen 10% en este país de evangélicos. Mentiras. Yo creo que somos el 5 o 6%. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Porque vos y yo no utilizamos la llave del reino de los cielos. No queremos comprometernos con la iglesia. No queremos tomar un compromiso genuino. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos y vamos a otra iglesia. Nos emocionamos nomás. Por eso a veces los campamentos están llenos y después los templos están vacíos. Porque vivimos una vida cristiana llena de emociones y no de convicciones. Cuando vienen las tormentas abandonamos porque no le conocemos a Cristo. No sabemos quién es Él y qué es lo que puede y cómo acciona y cómo podemos descansar en Él. Él es nuestro pastor, Él es el Señor de los señores, el Rey de reyes y pastor de los pastores. El príncipe de los pastores es Cristo. Pero no le conocemos porque no conocemos su palabra.
Así de simple es. Podemos tener años de iglesia, podemos conocer todo lo que quieran, pero nunca haber tenido una relación personal con Cristo. Y termino con esto. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 2, dice así. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Podemos creer que estamos en los pasos correctos, pero a la luz de la palabra de Dios vamos a descubrir si estamos o no estamos en los pasos correctos. ¿Qué sería o cómo sería si todos los creyentes tuviéramos el mismo compromiso ante Dios y ante la iglesia? ¿Qué pasaría con esa iglesia? ¿Dónde estaría hoy esa iglesia si realmente tomáramos un compromiso genuino? Que Dios te bendiga. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, te damos por este tiempo precioso. Y entendemos, Dios, que un cristiano, que un creyente no puede ser un buen hijo tuyo si no se congrega, si no se compromete a la iglesia. Y Señor, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones para que tomemos un compromiso genuino. Te entregamos este tiempo, te entregamos, Señor, y obra en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre, mi Dios, y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy.